Arrancamos con Democráticamente aquí por esta radio en un nuevo programa, qué lindo es estar nuevamente aquí con ustedes, transmitiendo de alguna manera todo lo que ocurre en la política de la provincia de Santa Fe, con las distintas voces que traemos como siempre, programa tras programa. Está Oscar en los controles técnicos, está Bárbara González en la producción, está Facundo por allí dando vuelta. Hoy no vamos a tener el informe de Barbie, pero le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo. Andaba con alguna cuestión de agenda que, la próxima semana ya la vamos a tener. Y quien les habla, Juan Francisco, le vamos a hacer compañía en esta hora de radio con muchísimas cosas para escuchar. Bueno, ya en un ratito, en la editorial, te cuento cuál es mi opinión con respecto a la boleta única de papel. Esta discusión, este debate que se viene en el orden nacional de implementar este sistema de boleta única de papel. Ya en un ratito vamos a estar con eso. Por otra parte, vamos a hablar con Sebastián Zaita, el Tano Zaita, como le gusta que le digan, de la consultora Inmediata, porque nos va a contar los números de su último trabajo, una encuesta realizada hace algunos días atrás en la ciudad de Rosario, pero que de alguna manera marca, por supuesto, marca el humor de la gente, porque prácticamente es el mismo a nivel local, provincial y nacional, ¿no? Y en todos lados, así que marca un poco lo que está pasando. Y por otro lado, vamos a hablar con el gremio o con alguien de uno de los gremios que ha sido noticia esta semana, noticia por el cierre de su paritaria, muy bien, con buenos números, y por una cuestión política también, de estar allí en la interna del Frente de Todos. Estamos hablando de la asociación bancaria, vamos a hablar con la secretaria general de la bancaria Rosario, para que nos cuenten de este acuerdo con el que han llegado para esta paritaria del 60% que ya les anticipo. Y atención, porque vamos a escucharme con Facundo declaraciones de la concejala de Rosario, Ana Laura Martínez, que si no me equivoco, ya lo va a vender Facundo, pero si no me equivoco, habla de que quiere ser intendenta de la ciudad. Les tiro así, les anticipo para que se queden allí y nos escuchen en esta hora de radio. ¿Arrancamos? Conoce la actualidad política de la provincia de Santa Fe en Democráticamente. Todas las voces, opiniones y pensamientos con un periodismo objetivo, equitativo, plural. Democráticamente, con la conducción de Juan Francisco. Es el momento de la boleta única de papel a nivel nacional. Es el título de la editorial de esta editorial de este programa. Aquel paso que dio la provincia de Santa Fe hace ya varios años, era hora de que se diera el debate de esta boleta única de papel en el orden nacional. Porque hoy estamos votando con un sistema arcaico. Con 132 votos a favor y 116 en contra, el Frente de Todos fue quien votó en contra, y 3 abstenciones, la oposición unida en diputados logró destrabar el debate sobre la boleta única en la Cámara de Diputados. Y se abre una pelea voto a voto que indudablemente incomoda al oficialismo, reacio a implementar esta reforma electoral. Los diputados no lograron tratar los proyectos sobre tablas porque la moción no consiguió los 2/3 necesarios, pero pudieron aprobar por mayoría simple un emplazamiento a las comisiones para abrir el debate el próximo miércoles 11 de mayo. Además pusieron un ultimátum: el 31 del mismo mes debe haber un dictamen. Para eso establecieron que la próxima semana, el martes de la próxima semana, deberán constituirse las 2 comisiones que faltan, Asuntos Constitucionales y Justicia, a las que se suma Presupuesto y Hacienda.
A ver, en la provincia de Santa Fe se utiliza la boleta única de papel en cada proceso electoral desde el año 2011. Fue Pablo Hapkin, hoy intendente de Rosario, quien presentó en 2010, cuando era diputado nacional, el proyecto de boleta única de papel. En ese momento, en el Congreso, quienes podían cambiar el sistema estaban enamorados del voto electrónico. Obviamente que en todo tema que se debate están los que se ponen en contra. Ojo, quizás del otro lado del mostrador cambiarían su idea. Son aquellos que se benefician de las prácticas fraudulentas y clientelares propias del sistema actual. La boleta única propone reglas claras, garantiza equidad y transparencia en la competencia electoral. La boleta única de papel está socialmente legitimada en la provincia de Santa Fe. Es más, encuestas realizadas, por ejemplo, por la Universidad Nacional de Rosario en los comicios del año pasado, de 2021, revelan que el 84% de los santafesinos preferiría votar con boleta única de papel a nivel nacional. Ahora, para algún desprevenido que se preguntan, ¿qué es la boleta única? Debemos recordar que es un instrumento de votación que muestra toda la oferta de candidaturas de un distrito en un solo papel, por lo menos en Santa Fe, El voto se hace marcando los casilleros correspondientes a los partidos o frentes electorales para cada categoría. Por ejemplo, diputados y senadores de la Nación y gobernador, legisladores, intendentes, concejales, en el caso de las elecciones provinciales. El votante recibe en mano la boleta única de papel de parte de las autoridades de mesa. En el cuarto oscuro o box, en realidad de votación, o biombo, como le llaman algunos, marcan sus opciones con un lápiz o una lapicera e introduce esa boleta en la urna luego de doblarla. Más allá de que en la provincia de Santa Fe fuimos pioneros, no hay un solo tipo de boleta única. En algunos casos, como el de Córdoba, una misma boleta concentra la oferta electoral total de la provincia, es decir, gobernador, legisladores, intendentes, concejales, etcétera, 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 todos en una sola carilla. En Santa Fe, en cambio, el votante recibe 5 boletas por cada cargo, identificadas por colores. La del gobernador celeste, la de diputados provinciales violeta, la de senadores provinciales amarilla, la de intendente es verde y la de concejales es roja. Quiero sincerarme con ustedes, mis oyentes, de algo que me pasa. Yo soy un defensor de la boleta única de papel, porque primero que, según los datos que nos fueron dando en todos estos años, es más económica que la proliferación de boletas tradicionales. Por ejemplo, si en la última elección se hubiera implementado, elección nacional, este sistema, el ahorro para las arcas públicas habría alcanzado los 3.000 millones de pesos. Otro dato que surge de nuestra investigación para este editorial indicó que en las últimas PASOs y las generales se financiaron desde el Estado más de 1.000 millones de boletas, de las boletitas, el voto en realidad, cuando con este nuevo sistema solo harían falta para ambas elecciones apenas un poco más de 24 millones de boletas. Por supuesto, y no es menor, que es más ecológica porque se necesita mucho menos papel, y por supuesto que quizás lo más importante es que permite un sistema más transparente. Por otra parte, es indudable que representa de manera más fidedigna la elección de los votantes, al terminar con las prácticas desleales como el denominado voto cadena y la adulteración, destrucción o robo de boletas. Esto no lo podemos negar, no nos pueden negar.
Además, centrar la responsabilidad y la impresión y distribución de las boletas en cabeza del Estado, se garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral el día de los comicios, en cada centro de votación, asegurando de este modo que ya no faltará ningún candidato o candidata al momento en que el elector deba decidir su voto, ya que la boleta única los incluye a todos. Ahora bien, la boleta única que quedó cerca de aprobarse, si sigue el tratamiento en diputados, si se da el tratamiento y se avanza con el tema, tiene que ir al Senado. En el Senado va a estar complicado conseguir los votos, pero suponiendo de que avance y se logre la implementación, se apruebe la implementación de la boleta única, la que quedó cerca de aprobarse para su implementación en las elecciones nacionales más parecida a la cordobesa. El sistema que se utiliza para votar en Córdoba es la boleta única de sufragio, la BUS, le dicen los cordobeses, que en un solo papel lleva impreso todos los candidatos que compiten para cada uno de los cargos que se disputan en el distrito. En las columnas verticales se organizan cada uno de los cargos y en las filas horizontales se listan los espacios políticos. Cada elector tiene dos opciones: tildar el casillero de la boleta completa de un espacio político o fraccionar su voto para elegir por cada uno de los cargos. Si decidió votar una lista, y atención con esto, si decidió votar una lista completa, para ello tuvo que tildar el casillero de la primera columna. En el caso de la boleta cordobesa, está destacada con otro color negro. Si en cambio quiere optar por candidatos de diferentes espacios políticos para los distintos cargos, debe repasar columna por columna y tildar cada uno de los casilleros. En el caso de la boleta de Córdoba, si se vota de esta manera, no se debe tildar bajo ningún aspecto la columna de lista completa, porque de esta forma puede anular la elección a uno de los cargos. La boleta única ya funciona para cargos provinciales en 5 de los 24 distritos del país, y es el sistema de votación de la mayoría de los países de América Latina y el mundo. Repasemos: de los 24 distritos en que se divide el país, la boleta única, tanto de papel como electrónica, es decir, con la oferta electoral en una pantalla, se implementa en Santa Fe, Córdoba, Salta y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA. Mendoza se sumó recientemente con una ley aprobada por la legislatura. En Cava, por la sanción del Código Electoral porteño en 2018, está legislada la boleta única con opción a utilizar boleta electrónica con respaldo de papel, como ya se había utilizado en elecciones anteriores. Con la boleta única de papel se acabó el robo y la adulteración de votos. También se pone fin al voto en cadena y al negocio de impresión de boletas. Además, es sustantivo el ahorro económico y ecológico, ya que solo se imprime una vez el padrón electoral, en contraposición con el sistema nacional en que cada partido o lista imprime entre 4 o 5 veces el padrón. Con la boleta única de papel no solo ahorraríamos miles de millones de pesos, también garantizaríamos que partidos sin grandes estructuras ni presupuesto puedan ser opción electoral en igualdad de condiciones que las fuerzas mayoritarias. Es momento de la boleta única de papel a nivel nacional. Así arrancamos democráticamente. Politicadesantafe.com. Toda la información política de actualidad de la provincia de Santa Fe en un solo clic. Todo lo que necesitas para acceder antes a la información. Descubrí politicadesantafe.com. Bueno, ya estamos en contacto con Sebastián Zaita de la consultora Inmediata. Sebastián, ¿cómo te va? Hola Juan, ¿cómo andás? Un saludo para vos y para toda tu audiencia. Bueno, gracias igualmente. Bueno, Sebastián, en base al último trabajo que han realizado, que vamos a ir desglosando en esta entrevista con los distintos parámetros, ¿cuál de las dos crisis pesa más en la gente hoy? ¿La inseguridad o la economía teniendo en cuenta la inflación?
bueno, la verdad que te diría que la inseguridad, pero la crisis económica claramente está pegando fuertemente el bolsillo de los rosarinos. Nosotros ahí hacemos siempre dos preguntas que tienen que ver con la problemática local y la problemática nacional. Evidentemente en la problemática local el tema de la inseguridad es el que domina la situación desde hace ya un tiempo prolongado, te diría. El 66% de las respuestas frente a esa pregunta sobre cuál es la problemática local tiene que ver con la inseguridad, con los delitos, con los robos, con los asesinatos, etcétera, ¿no? Balaceras, bueno, tenemos una serie de respuestas que englobamos en la cuestión de la inseguridad, ¿no? Uh-huh. Y frente a eso, si tomamos las problemáticas nacionales, la situación de la economía, sí, claramente la crisis económica está pegando, pero está pegando fuerte, y es el dato que nosotros destacamos en este relevamiento, es la problemática de la inflación como tal, ¿no? Esa problemática per se, que la persona manifiesta que es un problema ya. Digamos, antes, y en esta encuesta también, pero quizás en las anteriores nos manifestaban que la situación económica en general estaba mal, digamos, y cuestiones un poco más generales. Pero ahora fueron directamente al problema de la inflación, como una problemática que se lleva el 11% de las respuestas, que si sumamos a respuestas sobre economía en general, o por ahí con la desocupación, que no es tanto una problemática, tiene el 5%, 5,7% de las respuestas, indudablemente que la situación económica pesa, y pesa mucho a nivel nacional, ¿no? Entonces son como dos focos bien marcados, la cuestión local con la inseguridad y la cuestión nacional con la situación económica, ¿no? Uh-huh. Así todo, y según la lectura que le hicimos desde aquí de la producción y demás, hay optimismo en la gente por el futuro económico, aunque preocupa la corrupción política, ¿no? ¿Hay optimismo? Sí, la verdad que sí. Si nosotros hacemos un análisis en comparación con los últimos 12 meses, el 28% de los encuestados respondió que ven alguna luz al final del túnel, digamos, ¿no? Es un porcentaje alto respecto a los últimos 12 meses, es el más alto, y es interesante comparar eso con las perspectivas que la gente tiene de la situación, de su situación económica, ¿no? Esto que hablaba recién de la inflación, que surge como una problemática nacional. Bueno, si preguntamos sobre la situación económica personal, donde el 83% de las personas respondieron que está peor o mucho peor respecto al año pasado, bueno, es como un contraste fuerte, ¿no? Ver un futuro, quizás, digamos, 1 de cada 4 encuestados lo ve positivo, ve una luz al final del túnel, ¿no? Pero ahora la cuestión de la inflación pega fuerte en el bolsillo, pega fuerte en la economía personal sobre todo, y eso se ve reflejado, ¿no?, fuertemente en la negatividad de las respuestas. Y en cuanto a la corrupción y los políticos, sí, la verdad que es una problemática que viene surgiendo desde hace un tiempo, que nosotros estamos elaborando una línea de tiempo para justamente corroborar desde cuándo este fenómeno está desarrollándose y va creciendo porcentualmente medición a medición, ¿no? Que el 27% de los encuestados respondan que la problemática nacional es la corrupción, son los políticos, es el oficialismo, pero también es la oposición. Digo, nadie se salva de esta respuesta, y tiene que ser leído por los políticos, a nuestro juicio, ¿no?, con un signo de alerta, ¿no?, y de decir, bueno, nos están viendo mal, tenemos que hacer algo, y sobre todo los que están en funciones de gobierno, y también nosotros que tienen responsabilidades legislativas, en consejos, en legislaturas provinciales o legislaturas nacionales, decir, bueno, algo tenemos que brindar para que la gente no nos vea como un problema, ¿no?, sino ser justamente los que canalizamos las soluciones. Me parece que va a ir por ese lado. Ya te voy a hacer una pregunta con respecto a esto que decís, pero la dejo para el final con otro de los temas que más me interesa abordar. Lo decíamos que la problemática de la gente
inseguridad, economía, inflación, corrupción política. Bueno, esto también, según el informe que hicieron, da a que todos los ejecutivos, tanto provincial como nacional, como local también, allí en Rosario, están a la baja. Me parece que es extraño por ahí lo de Rosario, pero en realidad todos los ejecutivos están a la baja, ¿no? Sí, todas las gestiones de gobierno con responsabilidades de gobierno, tanto el gobierno municipal de la ciudad de Rosario, la provincia de Santa Fe y la nación, todas las gestiones vienen en una senda descendente desde hace, ya te diría, desde septiembre del año pasado, ¿no? Más o menos, y todas hacen el mismo movimiento de abril del año pasado. Estábamos en un entre el 37 y el 50% de imágenes positivas de las gestiones. Fueron haciendo un movimiento de estabilidad y particularmente en octubre y noviembre del año pasado empezaron a caer, y hoy tenemos a la gestión del gobierno municipal de Rosario con un 37% de imagen positiva, la provincia con un 26% y la nación con un 21%, ¿no? Está muy emparentado con lo que venimos hablando. Me parece que en eso hay una coherencia, digamos, en todo el informe. Obviamente no es porque el informe lo hacemos nosotros, sino porque las respuestas son de las personas que sufren todas estas situaciones, y decir, bueno, a ver, si tengo problemas en el bolsillo y no llego a fin de mes, y la situación económica considero que es mala, por lo menos para mi bolsillo, aunque veo que hay una luz al final del túnel en la cuestión del país, si veo que me cuesta salir a la calle porque tengo miedo y porque la inseguridad es un gran problema en la ciudad de Rosario, y bueno, evidentemente las gestiones van descendiendo en su imagen positiva, bueno, llegando a una base hoy del gobierno nacional de un 21%, que bueno, es indudablemente el que más ha caído, ¿no? en el último tiempo, más allá de la última medición, es el que ha hecho una caída más brusca, digamos, en comparación con lo que fue todo el año pasado, ¿no? Sebastián, da la casualidad de que el fines de marzo, principios de abril, el intendente Rosario, Pablo Hapkin, deslizó en los distintos medios de comunicación que tiene ganas de ser precandidato a gobernador. Bueno, y en esta encuesta marca que la imagen positiva de Hapkin está a la baja. Es más, haciendo el comparativo que del informe, nosotros lo hemos leído y lo hemos visto minuciosamente, en menos de 6 meses, si no me equivoco, de septiembre del año pasado, octubre del año pasado, perdió 20 puntos. ¿Esto se puede revertir? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué análisis, qué lectura hacen de esta cuestión? Sí, a ver, me parece que el intendente Hapkin, nosotros en este informe hicimos los últimos 12 meses, pero si nos vamos más atrás, en la época de la pandemia / cuarentena más dura, ha tenido una imagen de casi el 90% de imagen positiva, ¿no? Venía como muy alto. Después, pensemos que es un dirigente que en abril del año pasado tenía un 60% de imagen positiva, fue creciendo hasta el 73% en septiembre, y a partir de ahí empezó a bajar y hoy tiene un 52%. Sí, efectivamente cayó un poquito más de 20 puntos, 21 puntos desde septiembre del año pasado. Sin embargo, estamos hablando de un dirigente que tiene, al menos si lo comparamos con dirigentes nacionales y con el gobernador mismo, es el único que tiene un diferencial positivo, es decir, tiene mayor imagen positiva que negativa, con el 52% de imagen positiva. Indudablemente que la cuestión de la pandemia, cuarentena, ya se terminó, políticamente hablando y desde el punto de vista de la gestión, ¿no? Uno entendía cuando, o el ciudadano que responde a una encuesta, ¿no? Entiende cuando la situación no puede estar pidiéndole a los gobiernos, ¿no? que solucionen problemas concretos o más cercanos cuando hay una pandemia que nos ha azotado y que lo único que queríamos eran vacunas, ¿no? En ese momento estábamos hablando de imágenes súper altísimas desde el punto de vista positivo, ¿no? Ahora, bueno, estamos como más en la realidad, más en el llano, y bueno, ver que la gestión municipal, esto también es interesante, comparar la imagen de Hapkin con su gestión municipal, y tiene mucha mejor imagen él personalmente que su gestión, ¿no? Entonces, bueno, eso también es otra lectura que podemos hacer. Y bueno, en cuanto a la candidatura, sí, bueno, falta todavía un tiempo
cada vez falta menos. Cuando hablamos de esto parece que estamos hablando de que faltan años, pero en realidad falta poco tiempo. Entonces, bueno, me parece que se juega en los próximos meses, y sobre todo en la gestión misma, ¿no? Se juega, bueno, la posibilidad de ser candidato a gobernador o no. Va a depender de lo que diga su gestión, porque él puede tener una imagen positiva muy buena, o incluso bajar o subir, pero bueno, quien habla por él es su gestión. Sí. Me parece que va por ahí la cosa de él. Lo del gobernador en Rosario, al menos, lo del gobernador Perotti, digo, en Rosario es irreversible, da la sensación, ¿no? Yo no diría que es irreversible, no en política creo que nada es irreversible ni nada es definitivo, ¿no? Me parece que hay como muchos ejemplos en ese sentido. Sí, evidentemente está llegando a un piso, la verdad que si fuera él sería preocupante, ¿no? Un 28% de imagen positiva. Su gestión también está baja, y bueno, lo que hablábamos anteriormente, o la primera pregunta respecto a la inseguridad, ¿no? Sí, claramente es el principal responsable de la inseguridad, porque es quien gobierna la provincia, y la provincia es quien detenta el poder de policía con justamente la policía y las fuerzas de seguridad provinciales, ¿no? Entonces se le pega mucho por ese lado. Y indudablemente con todos los cambios que ha hecho no han dado los resultados que la ciudadanía quería. Perotti va a estar pegado siempre al tema de la inseguridad, y bueno, hoy claramente no hay resultados positivos, y se ven reflejados en sus números personales, ¿no? Sebastián, para cerrar, bueno, en realidad lo decías hace un minuto, parece que falta mucho, pero en política es poco el tiempo que falta para las candidaturas y demás. Teniendo en la provincia de Santa Fe, antes, porque ya seguramente para fin de este año, principio del próximo, tienen que estar las candidaturas definidas, porque en febrero se presentarán la lista y en abril habrá seguramente paso. Y en el orden nacional, en mayo, ya prácticamente las candidaturas tienen que estar definidas. Digo, en cuanto a la última encuesta, que hoy sabemos de que la política nacional mira cada numerito de cada encuesta que anda en cada provincia, valga el juego de palabras. ¿Te sorprende o los sorprende desde inmediata el fenómeno Milei en Rosario? Y por otro lado, da la sensación de que Larreta no se mueve de los números que viene teniendo desde hace un tiempo, ¿no? Empiezo por lo último. Sí, dale. La verdad que Larreta es como que se está manteniendo y va un sub y baja leve, pero quizás hoy está en comparación quizás con lo que fue agosto del año pasado. En agosto fue un 43% de imagen positiva, hoy tiene un 44%, pero ha tocado el 51%. Me parece que es un dirigente que se está moviendo en ese margen, y bueno, es lo que vos decías recién. Vamos a tener que esperar hasta que avance la situación. Me parece que al menos en la ciudad de Rosario tiene una imagen positiva interesante. Vos fíjate, con la pregunta anterior, no llega al 52% que tiene Hapkin, por ejemplo. Es decir que Rodríguez Larreta en definitiva tiene mayor imagen negativa que positiva, ¿no? Nosotros en los informes siempre ponemos las imágenes positivas de los referentes políticos y de los gobiernos. El fenómeno Milei, y bueno, creo que no escapa de una situación que se está presentando a nivel nacional. Hay un cierto corrimiento a la derecha de algunos discursos y de algunas posturas políticas, que podría estar relacionado, ¿no?, con esta problemática de que la política en sí es un problema, o de este fenómeno de la antipolítica. Me parece que en ese sentido, nosotros cuando nos sentamos a analizar los resultados, indudablemente que el sistema democrático argentino hay que apoyarlo, hay que nutrirlo. No nos parece que la antipolítica sea una solución de nada. De hecho, al insertarse políticos justamente de esa naturaleza dentro del sistema político, bueno, forman ya parte del sistema.
por más que la postura de un momento determinado sea criticar al sistema o ser antisistema. Me parece que si vos te presentás a una elección y formás parte de un cuerpo colegiado y presentar proyectos de ley y demás cuestiones, bueno, me parece que ya sos parte del sistema político, ¿no? Creo que ese discurso, bueno, creo que tiene un techo, y bueno, es un fenómeno también que lo vemos todos los días en los canales en los canales de televisión, ¿no? Es un personaje que es una persona en realidad que está constantemente en los medios y exponiendo sus ideas, nos guste o no nos guste, pero bueno, es una persona que indudablemente ha tenido una relevancia pública y dentro del ámbito político que no escapa, y bueno, Rosario justamente y los vecinos de la ciudad no se escapan de esa situación, y bueno, hoy tiene una imagen positiva, la primera vez que lo medimos, una imagen positiva del 44%. Sí. Por ejemplo, tiene 16 puntos más que Mauricio Macri en ese recorte ideológico, digamos, si querés, de centro derecha o digamos directamente de derecha, pero bueno, tiene 16 puntos más que Macri, y bueno, empatando ahí con Rodríguez Larreta como los dirigentes que mejor imagen positiva tienen en la ciudad, ¿no? Perfecto. Sebastián, para cerrar, bueno, esta encuesta la hicieron durante el mes de abril, ¿no? En el mediados de abril. Nosotros hicimos esta encuesta del 18 de abril al 23. Fueron 402 casos en la ciudad de Rosario. Nosotros hacemos encuestas presenciales, cosa que tenemos recursos humanos en la calle, preguntándole a las personas sobre, bueno, determinadas situaciones. Además de esto, bueno, algunas otras cosas más que nos gusta relevar cada vez que salimos a la calle, pero bueno, sí, esto es importante destacarlo porque son encuestas presenciales, que bueno, tenemos encuestadores en la calle con recursos propios, y bueno, la verdad que es algo a destacar. Gracias por la pregunta, porque por ahí siempre me lo olvido, pero en realidad es lo más importante, porque para nosotros la metodología que aplicamos y la cuestión territorial de nuestro reglamento es algo que apuntamos siempre, así que sí, fueron 400 casos en toda la ciudad. Gracias, Sebastián, por la entrevista, por el momento, y bueno, y seguramente estaremos en contacto durante el año. Gracias, Juan, a vos por el espacio, te mando un abrazo y cuando quieras volvemos a charlar. Bárbaro, que sigas bien. Dale, chau. Bueno, Sebastián Zaita, de la consultora Inmediata, charlando con nosotros aquí en Democráticamente. Y bueno, y obviamente, ¿no? Cuántas cosas para analizar, para tocar, para ver de estas encuestas, con un número importante, con un número que no es menor. Es más, se hacen relevamientos por mucho menos, hay que decirlo también. Pero cuánto para analizar, y seguramente lo vamos a hacer durante los próximos programas, durante el año lo vamos a hacer. Sebastián Zaita, de la consultora Inmediata, pasó por Democráticamente. Politicadesantafe.com. Toda la información política de actualidad de la provincia de Santa Fe en un solo clic. Todo lo que necesitas para acceder antes a la información. Descubrí politicadesantafe.com. Bueno, ya estamos en contacto con Analía Ratner, secretaria general de la bancaria Rosario. Analía, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, ¿ustedes? Bien. Bueno, Analía, finalmente los bancarios cerraron un acuerdo paritario importante, ¿no? Sí, después de la lucha que venimos dando hace unos meses, donde dentro del ámbito del Ministerio de Trabajo se vio trabada nuestra paritaria, que había cerrado en diciembre del año pasado, y si bien habíamos podido conseguir un adelanto de esas paritarias, en última instancia se vio muy trabado, era una oferta insuficiente. La que se le hacía a los trabajadores y las trabajadoras, estábamos hablando de un 45% en 8 cuotas, cuando los bancos estimaban ante el propio Banco Central que la inflación iba a ser de un 60% como piso. Obviamente que a partir de ese momento nuestro reclamo fue un 60% también para los trabajadores y las trabajadoras, y bueno, eso fue lo que pudimos cerrar en la paritaria llevada ayer adelante en el Ministerio de Trabajo. Más allá del 60%, que también es escalonado, ¿habrá una revisión antes de fin de año? Sí, hay 2 cláusulas de revisiones, una para octubre y otra para noviembre, y
como vos bien decías, es escalonado con un 34,1 ahora a abril, y después a julio ya estamos en un 51,1 y en octubre llegamos al 60. Lo importante también de esta paritaria, si bien el porcentaje es importante porque sabemos cómo van aumentando los precios y la inflación cómo está, como para poder sostener el poder adquisitivo del salario de los trabajadores y las trabajadoras bancarias, es que había otros temas en la mesa de relevante importancia, como por ejemplo los gastos de conectividad para los teletrabajadores, que en su momento la oferta era de una irrisoria suma de 1.000 pesos. Uh-huh. Esto se pudo plasmar de alguna manera en una base iniciando con más o menos 3.300 pesos por conectividad para quienes realicen durante todo el mes la jornada, hablando de 160 pesos aproximadamente por día. Uh-huh. Y asegurando para aquellos que no tienen todo el mes una base de 1.500 pesos si pasan los 4 días de teletrabajo. Uh-huh. ¿Cuánto? Una manera de... Sí. Sí, decir, una manera de poder asegurar a los compañeros. Vos sabés que la pandemia de alguna manera trajo esta nueva modalidad de trabajo, sobre todo en nuestra actividad, uh-huh. Y al no estar regulado esto en nuestro convenio, y era un tema por demás importante para nosotros, igual que otro tema que se trató también fue la universalidad de la guardería, uh-huh. Que era algo que en muchos bancos solo se le pagaba a compañeras mujeres, y en este caso también se pudo dejar plasmado en la paritaria. Uh-huh. Tengo apuntado preguntarte por estos temas que al menos estaban en la agenda, y me gustaría preguntarte puntualmente. Uno de los temas es la base del 60%, que en definitiva termina siendo hasta un parámetro para el resto de los gremios, ¿no? Sí, partiendo de... Mira, desde el propio mensaje del Poder Ejecutivo de que los salarios debían ganarle a la inflación, y como viene la mano, la verdad es que firmar menos de un 60% cuando son los propios bancos, que no podemos dejar de decir que son los grandes ganadores de siempre, o sea, los bancos nunca dejaron de ganar, y de hecho nosotros reclamábamos que somos los trabajadores y las trabajadoras los que estamos ahí para que eso suceda. Entonces no podía ser inferior a ese 60% que ellos estimaban como inflación. Uh-huh. Partiendo de ahí, es un 60% que se irá verificando, uh-huh. Con el correr de los meses. El año pasado habíamos pactado también una paritaria que creo que la primera revisión la teníamos en septiembre-octubre, y en julio-agosto la reabrimos. O sea, esto es una herramienta que tenemos desde el sindicato, pactar esta cláusula de revisión, porque en el caso de que se desmadre este número nos tendremos que sentar, y estamos obligadas ambas partes a sentarnos en una nueva paritaria para discutir nuevamente. Uh-huh. Analía, lo que decía, tenía apuntado a hacerte una pregunta con respecto a otros temas. Digo, en estas negociaciones paritarias se ponen en agenda otros temas que cuando se llega al monto salarial acordado no se sabe en qué quedan. Y esto en realidad pasa en todas las negociaciones paritarias con todos los gremios. Por ejemplo, y ya puntualmente con respecto a la bancaria, la regulación de la ley de teletrabajo, guardería universal, tercerizaciones, desarticulación de trabajo bancario. Estoy leyendo, puntos, reconversión de los puestos laborales respecto del avance tecnológico, frenar los cierres de sucursales, algo muy importante que en algún momento la escuché a usted también pelear por el tema, derogar las circulares del Banco Central que permiten brindar servicios financieros por fuera del sistema bancario, entre otros. Bueno, estos temas se siguen discutiendo, se debatieron, hay algunos resueltos, porque por allí dicen, bueno, ya arreglamos la parte salarial, algunos piensan y ya está, pero estos temas se siguen debatiendo, ¿no? No, obviamente, en el gremio la agenda continúa y son varios, las vacas abiertas. Con el cierre de sucursales tenemos una lucha emprendida, un plan de lucha. De hecho, hemos llevado adelante en el banco, por ejemplo, Santander Río, que es uno de los que más insiste con un gran porcentaje, el 25% de sus sucursales en todo el país, porque acá lo que hay que aclarar es, ellos dicen que garantizan los puestos de trabajo, mandan a los trabajadores a instalar la oficina a su hogar, ¿sí?
Vos fíjate que hasta el día de ayer ni siquiera era reconocida la conectividad, ni que hablar de los que ellos se ahorren en no alquilar un local, en no pagar los servicios, la luz, el aire, todo lo que tengan que pagar para que se esté llevando adelante la actividad, porque la trasladan directamente al trabajador. Y ni hablar, porque yo te estoy hablando como representante de los trabajadores y trabajadoras bancarias, pero ¿y el servicio que le damos a los usuarios y clientes? Porque hay muchos usuarios y clientes que quieren ser atendidos por una persona, que quieren dirigirse a una sucursal y que se les resuelva el problema que llevan en el momento. Entonces, es todo, la verdad es que la pandemia aceleró muchísimo el avance tecnológico. Nosotros no podemos estar nunca en contra de ese avance, siempre que ese avance signifique una herramienta, una posibilidad para el cliente, para el usuario, que esté adaptado de alguna manera a estas nuevas tecnologías, pero también como una herramienta para el trabajador y la trabajadora, no en detrimento o precarizando laboralmente a esos trabajadores y trabajadoras. Esa es la batalla que damos del sindicato. Uno no se opone porque sabe que el avance está y que la tecnología está, y en muchos casos, como por ejemplo el de la salud, han venido hasta para salvar vidas. O sea, uno no puede oponerse. Lo que uno no quiere es que esto vaya y que sea aprovechado para ir en detrimento de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, por lo menos en nuestra actividad. Obviamente que eso sigue, por ahora a las medidas de fuerza que ha llevado Urgenda adelante están frenados ante el Banco Central, no están autorizados los cierres, y bueno, son negociaciones y charlas que se tienen, y obviamente con respecto a las aplicaciones, las regulaciones que ha tenido el sistema financiero, todavía tenemos resoluciones del Banco Central que siguen autorizando, sin desmerecer al kiosco, a la farmacia, ¿sí?, a operar como un banco o a vender una tarjeta de crédito o a retirar dinero cuando no lo son. Y también dando esto algún tipo de competencia desleal con los bancos, porque no hay manera de competir. Los impuestos ya de por sí no son los mismos. Y la seguridad bancaria tampoco lo es. Entonces, son luchas que venimos dando, que obviamente siguen estando en la agenda. Con el tema de las tercerizaciones, como te decía, uno tiene temor en que esto de llevar el teletrabajo adelante en la mayoría de las entidades financieras, de alguna manera más adelante termine siendo totalmente precarizado ese trabajador que quedó solo en su hogar llevando adelante la actividad. Es por eso que también le solicitamos a los bancos, y a través de las paritarias también, que necesitamos tener un listado de quiénes son los compañeros, de que tiene que haber un porcentaje estipulado de cuánto es el personal que tiene que o puede estar haciendo teletrabajo, pero eso también yendo en favor de los usuarios y de los clientes, o sea, como para también dar respuesta y tener una sucursal abierta, porque si no te ponen una máquina, te cierran la sucursal y es con la máquina, tratas con la máquina y es así. Bueno, todo este tipo de cuestiones siguen sobre la mesa y obviamente que se siguen las discusiones. No son luchas de banderas que se bajan y de hecho se ha interpuesto una medida cautelar, creo que en Resistencia, por el tema de la desregulación, y bueno, esperando a ver cómo sale ese fallo para ver cómo seguimos. Sabés que son iniciativas o puntapiés que dan lugar a que después se pueda hacer algo más grande. Bien. Analía, para cerrar, a esta altura, ¿se volvió en qué porcentaje el esquema de trabajo pre-pandemia o al trabajo que había antes de la pandemia? Mira, lo que es la seccional Rosario, tenemos en bancos que se ha vuelto más del 80%, 90% del personal. Esa es la realidad. Pero hay otros bancos, y sobre todo los privados, que han implementado esta nueva modalidad de teletrabajo, y la verdad que es alarmante la poca cantidad de personal que se encuentra dentro de las entidades. Sobre todo los bancos públicos son los que más el regreso del personal está presente. Pero podríamos decir que en general tenemos más de un 70% del personal ya presente. Bien. Analía, muchísimas gracias por la atención y seguramente estaremos nuevamente en contacto en otro momento. Muchísimas gracias a vos, te mando un abrazo grande. Que siga bien, saludos.
Hasta luego. Bueno, Analía Ratner de la bancaria, de la Asociación Bancaria de Rosario, que cerraron, bueno, justamente una paritaria del 60%. Y bueno, muy comentada por el tuit que lanzó Cristina felicitando a Sergio Palazzo, que es el secretario de la bancaria a nivel nacional, el líder, el conductor a nivel nacional de la bancaria y también diputado nacional. También toda una cuestión política allí con respecto al tema, pero bueno, han cerrado los bancarios un 60%. Una cuestión a tener en cuenta, porque bueno, justamente era una pregunta que me quedó para Analía. A ver, que por aquí lo tengo apuntado. 195.000 pesos es lo que más o menos va a cobrar en octubre, cuando se termine de completar la paritaria, un empleado bancario. Esto según la tabla que nos pasaron a los periodistas desde la misma bancaria. En abril de 2022, 159.402 pesos con 5 centavos más 4.607 participación en ganancias, cierra en 164.000 y un poquito y unas chirolas, como nos gusta decir a nosotros. Y para octubre se completaría el esquema y se llevaría el sueldo de un bancario a 195.687 pesos con 20, es más o menos el esquema, la tabla que nos han enviado. Pasó por los micrófonos de Democráticamente Analía Ratner de la Asociación Bancaria de Rosario. No te pierdas los podcasts con entrevistas exclusivas en democráticamente.com.ar. Bueno, ya está para charlar con nosotros Facundo Acosta, como todos los programas, que también nos trae su información, su informe y sus voces. Facundo, ¿cómo te va? Buen día, Juan, para vos y para toda la audiencia. Sí, efectivamente, este miércoles a las 20 horas se volvió a publicar un nuevo programa de Punto de Vista en democráticamente.com.ar y tuvimos como invitada esta semana a la concejala de Rosario, Anita Martínez, con quien pudimos hablar de muchísimos temas, como una de las referentes del PRO a nivel Rosario, a nivel de la provincia de Santa Fe, también sobre muchísimos temas que tienen que ver con la ciudad, con la provincia, con la política a nivel nacional también de Juntos por el Cambio y de diferentes temas y de otros diferentes temas. En este fragmento que compartimos habla del tema de la autonomía, habla de algunos de los proyectos que se fueron presentando desde el municipio en tema seguridad y también de qué va a pasar en el 2023. ¿Se volverá a presentar como candidata a intendenta? Bueno, escuchá lo que nos decía Anita Martínez en un nuevo programa de Punto de Vista. El tema de la seguridad, me gustaría preguntarte por otro tema, pero voy a pasar a lo que tiene que ver más con la ciudad. El tema de la seguridad en la ciudad de Rosario y en la provincia en general desencadenó abrir otro tema que es el tema de la autonomía municipal. Sí. Algo que se viene hablando desde hace un par de semanas. ¿Cuál es tu punto de vista sobre el tema autonomía? Y nosotros siempre hablamos de autonomía, sobre todo en mi candidatura del 2015, donde lo pusimos sobre la mesa para que se pudiera estudiar esa situación. Uh-huh. A veces muchos le tienen miedo a la palabra autonomía porque se piensan que si Rosario deja de depender de la provincia de Santa Fe, muchos municipios pueden correr mala suerte en lo que tenga que ver con el reparto de coparticipación y de lo que le corresponde a cada uno, pero me parece que sí tenemos que ponerlo en discusión. De hecho, el intendente hizo su anuncio en la apertura de sesiones allá los primeros días de marzo. Esperemos que no haya sido solamente un anuncio y que tenga la posibilidad de hacerlo. Hoy la llave para que eso se dé lo tiene el gobierno del intendente, o al menos sus socios aliados, que es el Frente Progresista en la Cámara de la legislatura de la provincia de Santa Fe, el propio presidente de la Cámara, que es Pablo Farías, quien sucedió a Miguel Lifshitz, con todo su bloque que tienen mayoría, tranquilamente podrían plantear también la posibilidad de que así sea. Así que creo que el llamado es más para los socios del intendente para que esto se pueda dar, que para que todos nosotros podamos estar a la altura de las circunstancias. De hecho, ya se empezaron a hacer rondas de discusión sobre autonomía. Sí.
en las distintas instituciones, el Colegio de Abogados también participa, la universidad participa, es muy relevante y sería muy importante para la ciudad de Rosario, donde tenemos muchos habitantes, donde se paga mucho para la provincia de Santa Fe, donde no recibimos tampoco el mismo dinero en obras a través del Fondo Compensador, donde tenemos los números bastante desfasados en cuanto a lo que nos corresponde por participación. Digo, está bueno que se dé, así que lo vamos a acompañar siempre y cuando no sea humo y no sea un eslogan de estos meses para entretenernos hasta fin de año. Queremos cuanto antes saber hacia dónde vamos con la autonomía y sería, me parece que muy vital para el gran problema que tenemos hoy por hoy. Fundamentalmente con el tema de la seguridad, hoy el intendente anunció el envío de un proyecto de ley a la legislatura y dirigido al presidente de la Cámara, un proyecto para que los municipios puedan elegir a los jefes de la policía. ¿Lo pudiste ver? ¿Lo pudiste escuché analizar? por los medios, hoy estuvimos también desde temprano atentos a toda esta situación. Lo escuché también reclamando enérgicamente. Es evidente que para el kirchnerismo en la provincia de Santa Fe no existe. Nosotros lo dijimos toda la campaña, lo dijimos del 2019, cuando la verdad que se podía trabajar de otra manera en el gobierno de Mauricio, cuando Patricia Bullrich era ministra de Seguridad, gobernaba Lifshitz, y si bien entre Mauricio y Miguel había ciertas rispideces, la relación que había entre ministros hacía que las soluciones se pudieran llevar adelante, no como nosotros quisiésemos o hubiésemos querido que pasara, pero se pudo trabajar. Entonces eso fue un ejemplo de cuando la nación, la provincia y los municipios se ponen de acuerdo y entienden que el gran problema hay que resolverlo por los ciudadanos, es la posibilidad, y creo que quedó demostrado que lo único que hizo fue cortar la relación del gobierno nacional con la provincia de Santa Fe. Los ministros a nivel nacional la verdad que han sido completamente ausentes, y el hecho de que hoy el intendente reclamara que la gendarmería desapareció del territorio de la provincia de Santa Fe es gravísimo, así que nosotros no existimos para el kirchnerismo. Por eso creo que es momento de repensar qué tipo de futuro necesitamos. Voy a ir cerrando este punto de vista del día de la fecha. En un momento me dijiste, hemos escuchado al intendente Hapkin hace un par de semanas atrás manifestar sus claras intenciones de ser candidato a gobernador. Esto podría abrir las puertas a que emerjan un montón de figuras, un montón de candidatos al Palacio de los Leones. Venís de varias elecciones muy buenas y ya de una campaña para ser intendenta. ¿Seguís con el sueño de ser intendenta o no es una posibilidad a ver en el 2023? Ya con todos estos años de trabajo no es más un sueño, es un proyecto político que realmente me gustaría encarar. Se verá el momento, se verá el tiempo hoy a disposición, y obviamente con 4 años por delante, haciendo crecer el equipo, llevando este mensaje y estando a disposición. Así que en ese sentido sí, creo que todos estos años me han valido como para aprender, para saber hacia dónde quiero ir, y Rosario es mi lugar en el mundo, mi ciudad donde yo aquí he tenido todo y donde realmente ojalá tenga la posibilidad de poder dejar un buen legado. Así como el tema de las infancias, que es un proyecto que estás trabajando, suponiendo en el caso que seas intendenta, imagino que debes tener un montón de otros temas que ves urgentes, ¿no? en la ciudad. ¿Cuáles serían, si me puedes marcar algunos que veas que son urgentes? Si llegás al Palacio de los Leones, te sentás y decís, estos 3, 4, 5 puntos... Eso viste que depende del punto de vista, como le dice el programa. Hoy estamos hablando de distintos puntos de vista, distintas posibilidades. Hacer futurología también es complejo porque yo siempre digo, tenemos que aprender de todo lo que pasó, no podemos volver atrás, no cometer los mismos errores, sí focalizarnos en lo positivo y en todo lo que tenemos por delante. Hoy muy concentrada laburando en el día a día, no solamente desde lo territorial y desde lo que a mí me involucra en el Consejo, haciéndolo con mucha responsabilidad porque además soy presidenta del Bloque PRO. Así que, y del Interbloque, junto con Martín Rosúa, Daniela León, Alejandro Rosselló y Charly Cardoso. Así que desde ese punto de vista, hoy trabajando muchísimo en la inseguridad y en infancias protegidas. Creo que trabajando muy bien este 2022, vamos a poder proyectar un buen 2023 y que me encuentre laburando donde la ciudad necesite. Así que veremos en el transcurso de los siguientes meses cómo estamos para adelante. Pero bueno, esos son los temas que más me quitan el sueño. Si sos candidata, volvemos a hacer otro punto de vista y ahí me contás
todos esos proyectos que se vienen para... Voy a seguir viendo como concejal. Después Bien. veremos. Bueno, vamos a ver qué pasa en el 2023. Llegamos al final de Democráticamente el día de hoy. Agitado, buscar allí en los controles. Bueno, sí, porque bueno, obviamente que nos encantaría escuchar más voces aún de lo que pasa, porque hay muchísimos temas. Yo les aconsejo a todos los que están del otro lado es que para conocer el día a día de la política, politicadesantafe.com, las 24 horas actualizadas, 24 horas del día actualizada y todos los días del año con un muy buen trabajo. Los felicito a los chicos de redacción de politicadesantafe.com por el laburo hecho en la Asamblea Legislativa del día domingo 1 de mayo, Día del Trabajador, y se ha trabajado en la redacción de politicadesantafe.com con esta cobertura que han realizado. Nosotros con Democráticamente nos vamos a reencontrar la próxima semana, pero antes recomendarles, a invitarlos a visitar democráticamente.com.ar, porque allí vamos generando también contenidos exclusivos para la web. Y también me dicen aquí desde la producción, no tenemos que olvidarnos y anticiparles que ya la próxima semana seguramente vamos a estar contando detalles bien minuciosamente de lo que va a ser el programa de televisión que se viene con muchísimas novedades en la televisión de Rosario, de Santa Fe y de toda la provincia, donde vamos a estar seguramente. Como este programa llega a toda la provincia, también en televisión nos van a poder ver. No van a ver una gran cosa, ¿no?, en este conductor, pero sí la gran cosa va a ser toda la información que vamos a estar brindando seguramente. Nos reencontramos la próxima semana. Buen resto de jornada, buena vida. Chau, chau.